Hola, yo soy Martín Rincón y voy a hacer una lectura de un artículo que escribí en el año 2022 a finales acerca del maquiavelismo y hacía una pregunta en este artículo: ¿es el maquiavelismo una conducta humana? Este video lo hago con el fin de invitarlos a la reflexión, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones locales y que muchos de pronto se emocionan demasiado y cometen algunos errores. Entonces el artículo dice así: ¿el maquiavelismo una conducta humana? Con este ensayo haré un análisis de los primeros 9 capítulos del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, y a través de este daré respuesta a la pregunta: ¿es el maquiavelismo una conducta humana? También haré una reflexión sobre la mentira en política, tomando como referencia el texto de Arendt, denominado Crisis de la República. Le buscaré relación con el Príncipe de Maquiavelo para obtener una mejor respuesta a la pregunta planteada. Además de cumplir con una actividad académica con este escrito, quiero exhortar a los candidatos a cargos públicos para que se conozcan a sí mismos como humanos pertenecientes al reino animal, para que se preparen académicamente en administración pública, autoconocimiento y relaciones humanas. Y cada vez que emprendan acciones para superar a sus rivales, lo hagan de una forma que causen menor impacto del que sus impulsos y deseos de triunfo puedan causar en contra del otro. Si se conocen a ustedes mismos y se preparan, tendrán un grado de capacidad mayor para tratar de organizar a una región, equilibrar las desigualdades y minimizar la violencia. Con el título a este ensayo he formulado un interrogante que, al buscarle respuesta, algunas serán polémicas y no tendrán aceptación por todos, pero a otros les puede llevar a reflexionar, y a través de las dudas que genero con mi escrito, los llevaré a leer El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, ya que este nos muestra las diferentes opciones que toman los políticos, conscientes o inconscientemente, a la hora de buscar llegar al poder. Quiero romper las expectativas de mi respuesta al interrogante planteado, no para que pierdan el interés de leer el texto completo, sino para que lo lean con más concentración y juzguen mi postura, la cual me permite afirmar que el maquiavelismo es una conducta humana. Esto lo hago de entrada porque me he dado a la tarea de hacer un análisis de los primeros 9 capítulos de la obra El Príncipe, y los he relacionado con las vivencias que he tenido respecto a las acusaciones de los líderes políticos de mi época y el análisis de la historia de los líderes políticos que han gobernado Colombia, mi departamento norte de Santander y algunos de sus municipios. Reconozco que la humanidad evoluciona permanentemente en conocimiento y que en la actualidad tomar al pie de la letra un escrito como el del Príncipe es estar estancado e involucionar 5 siglos. Pero aunque suene contradictorio, he vivenciado y analizado que actualmente en el campo político electoral las actuaciones y prácticas de los individuos son iguales a las que escribe Nicolás Maquiavelo. De pronto hayan diferencias mínimas en cuanto a algunos términos, pero en cuanto a las actuaciones, para mí son las mismas. Al inicio de la obra, Nicolás escribe a Lorenzo de Médicis, y de este escrito resalto cuando dice que no he encontrado en lo poco que poseo nada que me sea más caro o que tanto estime como el conocimiento de las acciones de los hombres, adquiridas gracias a una larga experiencia de las cosas modernas y a un incesante estudio de las antiguas.
Maquiavelo, 2004, página 10. Esto me lleva a afirmar que lo que Maquiavelo escribe no es algo improvisado, que lo escribió por pasar el tiempo, sino que es fruto de su disciplina y brillantez al leer la historia y actuación de los humanos, especialmente de los líderes interesados en mantener poder y gobernar. Las personas que aspiran a gobernar tienen claro que, como ellos, también hay otros con el mismo objetivo, por lo que no es fácil aspirar a un cargo público y por lo que es necesario plantearse estrategias para alcanzar la meta propuesta, y para esto debe derrotar a sus competidores. ¿Cómo? La respuesta la encuentro en la historia y la corroboro en los primeros 9 capítulos de El Príncipe. El ser humano pertenece al reino animal. Es claro, lo aprendemos en la academia desde la primaria, y como animal tiene unas necesidades básicas, acompañados del deseo de ser el más fuerte, el líder. En su estado natural es ambicioso, individualista y egoísta. Maquiavelo, después de analizar la conducta del rey Luis XII de Francia, nos dice en el capítulo 3 del Príncipe que el ansia de conquista es sin duda un sentimiento muy natural y común. Maquiavelo, 2004, página 25. Pero la conquista no es fácil y el más mínimo error conduce al fracaso, por lo que en este deseo se deben establecer unas estrategias que en su mayoría van desde la manipulación y el engaño hasta la destrucción moral y física en algunos casos de sus contrincantes. La filósofa Hannah Arendt, en su libro Crisis de la República, nos habla de la mentira en política y nos dice que el sigilo y el engaño, la deliberada falsedad y la pura mentira, utilizados como medios legítimos para el logro de los fines políticos, nos ha acompañado desde el comienzo de la historia conocida. La sinceridad nunca ha figurado entre las virtudes políticas y las mentiras han sido siempre consideradas en los tratos políticos como medios justificables. Arendt, 2016, página 12. Y los líderes medio honestos les ha tocado atacar a sus rivales, escarbándoles todas las fechorías y muchas veces agrandando los hechos que luego sacan a la luz pública para generar repudio y de esta manera poder derrotarlos. Maquiavelo nos habla de dos clases de principados: los hereditarios, que es cuando una familia ha reinado en ellos largo tiempo, o nuevos. Los nuevos o lo son del todo, o son como miembros agarrados al estado hereditario. Maquiavelo, 2004, página 13. Aquí encuentro algo interesante, y es que puedo comparar perfectamente lo que Maquiavelo escribe hace ya 5 siglos con las actuaciones de nuestros líderes políticos que llegan al poder y que, a pesar que estamos en una democracia, pareciera que fuera una monarquía. Los principados hereditarios son presididos por una sola familia, pero los nuevos pueden ser mixtos. Y aquí está lo interesante. Palabreando a Maquiavelo, los mixtos son nuevos que llegan al poder con armas y fortunas de los otros. Sin dar tantos rodeos, debo decir que así sucede en la actualidad. Las mayorías de los gobernantes son elegidos no por mérito, no por la voluntad del pueblo, sino por las fortunas que han acaparado los clanes políticos de cada departamento. Estos clanes políticos dominan las 3 ramas del poder público, tienen alfiles en los entes de control y hacen de todo con el erario. Cada 4 años se van rotando los cargos públicos y en cada municipio tienen peones, a los cuales financian para que sean concejales y alcaldes. Las denuncias del pueblo no surten efecto, pues son archivadas
y quien denuncia delitos graves es mandado a callar. En Colombia no he visto a ningún líder político que haya llegado al poder fácilmente sin enfrentarse a otros, y en este enfrentamiento les ha tocado buscar estrategias fuertes para ganar, entre ellas manipular y comprar conciencias. Maquiavelo nos dice en el capítulo 5 que quien se haga dueño de una ciudad así y no la aplaste, espere a ser aplastado por ella. Maquiavelo 2004, página 34. Yo diría que el líder que aspire a un cargo de dirección público y no venza a la oposición, espere a ser vencido por ella. El problema aquí es saber cómo vencer, cómo llegar al poder. A esta pregunta surgen varias respuestas. El capítulo 7 del Príncipe menciona que se puede llegar al poder con armas y fortunas de otros. Maquiavelo 2004, página 42. Y los capítulos 8 y 9 nombran dos caminos. Por un camino de perversidad y delitos y por el favor de los ciudadanos. Maquiavelo 2004, página 53. Los que llegan por el camino de perversidad y delitos, habría que agregar que dentro de estos está la mentira, el engaño, la manipulación y la muerte. En el caso de los que llegan al poder con mentiras, engañando y manipulando a la gente, Arendt nos ilustra en su texto diciendo que a los muchos tipos de arte de la mentira desarrollados en el pasado debemos añadir las recientes variedades. La mentira aparentemente inocua de los especialistas de relaciones públicas al servicio del gobierno. Arendt 2016, página 14. Aquí juega un papel importante la publicidad, la imagen. Esta es la más importante y hay que hacer una abultada publicidad. La otra nueva clase de mentira es, palabreando a Arendt, la de hombres de categoría, los que se hallan en puestos superiores de la administración civil, los solucionadores de problemas. Estos crean informes confiables en que son los mejores, pero mienten también. De estos encontramos bastante en nuestra sociedad. Personas que porque creen que tienen un título universitario, se la saben todas. Y se aprovechan de esto para engañar y manipular a las masas que no han tenido la oportunidad de estudiar, para adquirir un pensamiento crítico. Esta clase de mentirosos son doble moral y manipulan fácilmente a sus electores. Para ilustrar un poco más lo escrito anteriormente en cuanto a los extremistas ansiosos de poder que llegan al poder por un camino de perversidad y delitos, quiero colocar un ejemplo referente al caso del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el cual, después de evitar ocultar sus crímenes y malvadas estrategias para eliminar a los opositores de los gobiernos a los que servían, fue liquidada. Este ente de seguridad nacional chuzaba y perfilaba a quienes se convertían en piedra en el zapato del gobierno de turno, y quien era señalado se convertía en objetivo de repudio social, en preso político o en objetivo militar de grupos paramilitares. Algunos se iban del país para buscar protección, pero otros no tenían esa suerte y eran asesinados, como es el caso del profesor Alfredo Correa de Andrés, asesinado en el 2004 en Barranquilla, y por el que fue condenado el exdirector del extinto DAS, Javier Valle Anaya. Un informe de Noticias 1 que podemos ver en una página de YouTube nos cuenta esta historia. Por último, quiero resaltar el capítulo 9, que nos habla de los que llegan al poder por el favor de los conciudadanos, los cuales están divididos en los nobles y el pueblo, porque en toda ciudad se encuentran estas dos fuerzas contrarias, una de las cuales lucha por mandar y oprimir a la otra,
que no quiere ser mandada y oprimida. Maquiavelo, 2004, página 60. Aunque estos líderes llegan con el favor de sus conciudadanos, se resalta aquí las dos fuerzas contrarias. Y siempre que hay dos para competir, hay estrategias que buscan derrotar al otro. Entonces, también encuentro algo de lo que llamamos maquiavelismo. En nuestro tiempo relaciono a los que Maquiavelo llama nobles con ese grupo de personajes con títulos profesionales y a los empresarios y comerciantes. Estos quieren conquistar el poder para llegar a manejar los recursos en sus negocios. Y relaciono al pueblo con todas aquellas personas que cada día deben esforzarse para conseguir un sustento. Las masas, las mayorías que cuando no se dejan manipular pueden poner un buen gobernante en el poder. Pues como dice Maquiavelo, la finalidad del pueblo es más honesta que la de los grandes. Maquiavelo 2004, página 61. Cuando el ramillete de líderes que desean llegar al poder se conozcan a sí mismos, conozcan que los seres humanos somos bien y somos mal, y se den cuenta que en sus campañas políticas siempre utilizan estas tácticas de las que nos habla Maquiavelo, podrán reducir la violencia electoral. De lo contrario, siempre actuarán en su estado natural, sin razonamiento, con el objetivo de llegar al poder como sea. Llegar al poder como sea es a lo que muchos llaman maquiavelismo y yo llamo conducta humana. Pues si no se preparan y razonan antes de actuar, actúan de forma espontánea. Y actuar de forma espontánea es aspirar a llegar al poder con la fortuna, con las armas, con el dinero de otros o de forma perversa y delictiva. Exhorto a los líderes para que busquen llegar al poder por el favor del pueblo, y el que llegue haga las cosas a favor de los que lo eligieron. El que llegue a príncipe mediante el favor de los pueblos debe esforzarse en conservar su afecto, cosa fácil, pues el pueblo solo pide no ser oprimido. Maquiavelo 2004, página 62. Aspiro a que algún día haya una ley que obligue a los que aspiran a cargos públicos del nivel regional o local a que se especialicen en administración pública, en autoconocimiento y en relaciones humanas. Quien se prepare podrá evitar hacer tanto daño como el que ha causado los líderes políticos a la humanidad. Sin temor a equivocarme, considero que la violencia, la desigualdad y el cambio climático en contra de la humanidad es por culpa de las mayorías que hemos elegido a personas no idóneas para que propongan, aprueben y sancionen las leyes que nos rigen. Después de haber reflexionado a la luz de los primeros 9 capítulos del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y del texto Crisis de la República de Hannah Arendt, quiero concluir que a lo que se le llama maquiavelismo no es más que una conducta humana que en épocas electorales se hace notable. Sé que esta afirmación es polémica, pero con ella pretendo que se genere una inquietud por estudiar el Príncipe, no para que lo sigan al pie de la letra, sino para que descubran cómo actuamos los humanos a la hora de hacernos elegir o elegir a un representante, y a partir de esto podemos pensar y analizar nuestras actuaciones. Por Martín Rincón, noviembre de 2022. Muchas gracias por escucharme hasta aquí.